Bienvenidos a una nueva edición de Fe en tiempos de pandemia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Soy Juan Carlos Parra, un amigo y un servidor que siempre me gozo y me siento muy afortunado de poder compartir estos minutos con todos vosotros o con todos ustedes. Me vas a permitir que te tuteen. Un saludo a la audiencia de Radio Vida y, como no, de Televisión Vida y a aquellos amigos que nos siguen en redes sociales, en Facebook, en YouTube, el podcast más adelante, o cualquier medio de comunicación, hermano y amigo que toma este espacio, Fe en tiempos de pandemia, donde hoy queremos edificarnos, queremos dedicar un tiempo a hablar de cosas que nos enriquecen. Hay muchas noticias que son preocupantes y nosotros, medios de comunicación cristianos como este, estamos destinados no solo a informar, también a transmitir fe, esperanza, a transmitir ánimo y a decir que Dios tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Y quiero saludar ya a mi compañero Jonathan Perona, que va a compartir este tiempo de radio, de televisión. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, pastor, pues feliz de poder estar al aire y poder transmitir ese mensaje de esperanza, ese mensaje que es a través de la palabra y también de todo lo que preparamos para que usted pueda pues tener su alma contenta, su corazón feliz y también edificarse y ser bendecido a través de la comunicación y de todo lo que hacemos aquí en Radio y Televisión Vida. Así que disfrutar de este programa, presentárselo al Señor y que el Señor nos guíe. Amén, amén. Queremos estar en contacto con todos ustedes. Ya saben que hay dos líneas de teléfono, una fija 968 35 30 30 y un móvil que puedes mandarnos un WhatsApp, un audio o llamarnos al 678-711-683 con el más 34 si llamas desde fuera de España. Y también este programa probablemente no solo en vivo en la mañana, en la noche, en algún otro momento estará en diferido. Recibe un abrazo allí donde estás, a la hora en la que estás recibiendo esta señal. No creo que sea casualidad. Gracias, Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo tan valioso. Nosotros lo valoramos de verdad, Señor, Sí, Señor, porque son momentos para invertir en lo eterno, escoger la mejor parte, pensar en aquello que es noble, que es bueno, que es santo, en aquello que nos edifica. Señor, es como recargar nuestras pilas espirituales, es como fortalecernos. Oh, gracias, Señor, por poder abrir tu palabra, abrir el corazón, estar en contacto. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo, Señor, de incertidumbre mundial, ¿cómo lo necesitamos, Señor? Estar los unos con los otros, dándonos calor espiritual, ánimo y transmitiendo también, Señor, una fe contagiosa, porque así es como tú lo has dicho, que nos edifiquemos los unos a los otros, sí, Señor, que compartamos la palabra, que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, que en nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida, solo la que sea buena para edificación, la que imparta gracia. Espíritu Santo, que hoy tú nos impartas gracia. Gracias también por los compañeros que hacen posible lo técnico en este día. Amén. Oramos a ti en el nombre de Jesús y para tu alabanza, para tu gloria. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, pues hemos preparado un programa que creo que va a ser de mucha bendición en este día, porque vamos a tener a un grande aquí de alguna forma virtualmente con nosotros, como es Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, quien algunos pensamientos de él, algunas citas nos va a enseñar, un maestro, príncipe de los predicadores, y también vamos a conocer un poquito más acerca de la vida de este inglés que sin embargo tuvo un púlpito que impactó al mundo entero y a las generaciones, Jonathan. Pues así es, hemos preparado un vídeo biográfico en el cual trata muy bien y resume muy bien cómo fue la vida de Charles Spurgeon. Y dentro vídeo, y seguimos comentando ciertas formas o cosas de su vida después de este vídeo. Todavía no está el vídeo. ¿Todavía no está el vídeo? Pues muy bien, no pasa nada. Comentamos primeramente esos datos que yo tenía aquí, biográficamente, y también cómo fue su ministerio
y a su corta edad también, cómo desarrolló en Londres toda la mayor parte de su ministerio. Nació en 1834 y murió en 1892. Nacido el 19 del 6, un día antes, me quedaba con ese dato, un día antes de mi cumpleaños. Yo cumplo el día 20, el 6. Nació en Kelvedon, un condado inglés de Essex. Essex es un nombre así extraño, sí. Pero es E-S-S-E-X, siendo el mayor de 17 hermanos. Madre mía. Sí, era una familia numerosa. Lamentablemente 9 de esos hermanos, siendo bebés, murieron. Pero era el mayor de esos 17 hermanos, conocido, como decía bien el pastor Juan Carlos, como el príncipe de los predicadores. Un hombre que fue un hombre que predicó con mucho denuedo. Siempre predicaba la verdad sin tener ninguna, ningún reparo en cómo afectaba la conciencia de los hombres a fin de que fueran salvos. Sí, señor. Sin ningún tapujo. Su era de abuelo y padre puritano, pero a sus 15 años de edad confesó su fe en una iglesia metodista. El abuelo era pastor, creo. Sí, el padre, abuelo y padre pastor. Sí. Qué tremendo. De familia, pues como solemos decir, nació en cuna de oro, ¿no? Sí, de familia cristiana. Tercera generación de siervos de Dios. Y a sus 15 años, ya les digo, conversión y confesión de su fe. Conocemos mucho cómo fue su conversión, porque casi todos sus sermones, o en muchos de ellos, comunicaba a la gente que le escuchaba cómo fue su conversión. En base al texto de Isaías 45:22, también nos lo traía el pastor Josué la semana pasada. El domingo. Mirad sí. a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Amén. Le impactó eso, porque el predicador era un predicador que no iba a estar en ese día. Es más, no era predicador o pastor, sino que cayó una gran nevada en la iglesia a la que Charles Spurgeon asistió, y este hombre solo se aferró a ese texto. Sí. Y ahí comunicaba él, ¿no?, a través de ese mensaje de Isaías 45:22, que no era muy difícil el mirar. No hay que ir a la universidad, no hay que tener gran economía para mirar, ni es un gesto para el ser humano difícil, sino simplemente es fijar nuestros ojos en esa persona maravillosa de Jesús, y decía algo así: mirad cómo yo he muerto en una cruz, mirad cómo yo he derramado mi sangre en un madero. Y así ahí Spurgeon encontró todas aquellas preguntas que por mucho tiempo se estaba haciendo. Y ahí comenzó y entendió que debía pues confesar su fe, y con 15 años así lo hizo en base a ese texto. Me impacta esto. Dice que podía leer 6 libros a la semana. Madre mía. Y uno de ellos que marcó su vida fue el de John Bunyan. Juan Bunyan, el progreso del peregrino. Claro que dice sí. que lo leyó más de 100 veces en su vida. Madre mía. Sí, porque tiene tanta enseñanza, tanta sabiduría. Claro, para la vida de un cristiano, ¿no? Y los diferentes procesos que pasamos por ello. Que no puede uno entrar al cielo sin haber leído El progreso del peregrino. ¿Tú lo has leído, Ana? Muy mal, muy mal. Nuestra cámara no ha leído El progreso del peregrino. Tienes que leerlo, Ana. Y Steven, lo ha leído Steven. Ahora después, ya sabéis que acabáis de perder el empleo y después hablaremos seriamente. Creo que ya ese vídeo preparado, y de los hermanos de Vite, ellos nos van a ayudar a conocer también, y complementamos así esta información de Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon. Fue llamado el príncipe de los predicadores. Llegó a predicar a audiencias de más de 20.000 personas sin micrófono. Fue uno de los hombres más importantes de su tiempo, y su pensamiento e influencia llegan hasta nuestros días. Se le considera hoy el predicador más extraordinario de su época. Bienvenidos a este resumen de la vida de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon nació en el pequeño pueblo de Kelvedon, Essex, Inglaterra, el 19 de junio de 1834. La madre de Spurgeon tuvo 17 hijos, 9 de los cuales murieron en la infancia. Su padre y su abuelo fueron ministros inconformistas, lo que significaba que no eran parte de la iglesia de Inglaterra. Un genio autodidacta.
Spurgeon creció leyendo libros como El progreso del peregrino de John Bunyan y El libro de los mártires de John Foxe. Así que los mártires y los perseguidos fueron sus héroes de la infancia. Contrario a lo que se podría pensar, Spurgeon no tuvo una gran educación. Nunca obtuvo un título universitario, probablemente por no ser anglicano, a pesar de que vivió en Cambridge un tiempo, pero allí se dedicó al estudio personal. Fue asistente de enseñanza y se instruyó brevemente en griego. Pero esto no le impidió ser uno de los autodidactas más interesantes de su época. Valoraba profundamente el estudio, especialmente el de los teólogos y pensadores puritanos, de quienes recopiló más de 1000 obras. Era tal su pasión por la lectura y por el aprendizaje que su biblioteca llegó a superar los 12.000 volúmenes. Normalmente leía 6 libros por semana y podía recordar lo que había leído y dónde lo había leído incluso años después. El predicador adolescente. A los 15 años, Spurgeon rompió con la tradición familiar y se convirtió en bautista. Siempre contó que su dramática conversión fue producto de la casualidad, pero de eso hablaremos en otro video. Para entender la razón por la que se convirtió en bautista, vale la pena recordar que gran parte de las iglesias protestantes de la época bautizaban a los niños. Spurgeon llegó a la conclusión de que esta práctica no era bíblica, y esto lo impulsó a bautizarse y a unirse a una iglesia bautista. Siendo aún un adolescente, Spurgeon comenzó a predicar en las zonas rurales de Cambridgeshire. Luego se convirtió en pastor rural en la aldea de Waterbridge. Allí se convirtió en una celebridad. Escuchar a Spurgeon durante este tiempo podía llegar a ser curioso, ya que tenía una apariencia muy joven, pero su predicación era madura y profunda. Su energía, su voz y su capacidad oratoria le dieron mucha reputación, lo que hizo que 1 año y medio después de convertirse en pastor y con tan solo 19 años, lo invitaran a Londres a predicar en la histórica capilla New Park Street. La congregación, que tenía solo 232 miembros, quedó tan impresionada con la predicación de Spurgeon que votó para que el joven predicador se quedara enseñando allí durante otros 6 meses. Lo paradójico es que Spurgeon nunca creyó que la congregación se encariñaría con él, así que pidió que solo le aceptaran la invitación por 3 meses. Sin embargo, Spurgeon se quedó el resto de su vida en Londres, y la pequeña iglesia que lo invitó a predicar por medio año se convirtió, bajo su liderazgo, en una iglesia con más de 5.600 asientos. Esta iglesia sería la congregación protestante más grande del mundo en la época. El gran predicador. Tan pronto como empezó a predicar en Londres, comenzó a ser invitado por todo el país. Ninguna iglesia parecía ser capaz de acoger a la gran cantidad de gente que venía a ver al predicador del momento. Habló en los mejores salones de Londres y a los públicos más diversos. Aunque este éxito vino cargado de controversia, debido a su popularidad, sus sermones eran publicados en diarios tan importantes como el London Times y hasta en el New York Times, lo que lo ponía en el centro del debate público. Los protestantes más conservadores criticaban su estilo dramático al contar historias de niños moribundos o pecadores arrepentidos. Criticaban el hecho de que caminara en la plataforma o que usara el drama para ilustrar sus sermones. Algunos lo llamaban el demagogo de Exeter Hall y el púlpito bufón. Enfoque en el Evangelio. Pero no solo fue su forma de predicar, sino también sus convicciones las que crearon controversia. Él nunca se acobardó a la hora de predicar la verdad. Su mensaje era claro y directo. Un día, predicando sobre Hechos 26-28, dijo: «Casi persuadido de ser cristiano es como el hombre que fue casi indultado, pero fue ahorcado, como el hombre que casi fue rescatado, pero se quemó con su casa. Un hombre que está casi salvo está condenado». Spurgeon era ante todo un predicador, y en ese papel era insuperable. Su originalidad al predicar radicaba en su combinación de doctrina conservadora y un estilo actualizado. Tenía una gran habilidad para sentir el pulso de su tiempo y para saber, casi instintivamente, cómo llegar a la gente común en un lenguaje que podía entender con toda claridad. Entendió bien la sofisticación de la iglesia establecida y su irrelevancia. Cuando se trataba de anunciar el Evangelio de manera relevante a la gente común, Spurgeon era un maestro. Era un reflejo de George Whitefield. Los sermones compilados de Spurgeon durante su ministerio en el Tabernáculo Metropolitano llenan 63 volúmenes.
Las casi 25 millones de palabras de los sermones son equivalente a los 27 volúmenes de la 9ª edición de la Enciclopedia Británica. La serie se erige como el mayor conjunto de libros de un solo autor en la historia del cristianismo. Spurgeon creía en la oración. Cuando la gente caminaba por el tabernáculo metropolitano, Spurgeon los llevaba a una sala de oración en el sótano donde la gente siempre estaba de rodillas intercediendo. Siempre decía al respecto: aquí está el poder de esta iglesia. Ciertos temas despertaban en Spurgeon un profundo fervor. Siempre tuvo unas fuertes posiciones en contra del catolicismo. Atacaba el ritualismo y la hipocresía de las iglesias de la época, y defendía con valentía sus posiciones conservadoras frente al modernismo. Durante esta época, muchos pastores y teólogos empezaron a cuestionar sus propias creencias tan pronto el darwinismo se empezó a volver popular. Spurgeon creía que al mover temas fundamentales de las Escrituras, los ministros se alejarían del Evangelio y se llevarían por delante a sus fieles, lo que eventualmente sucedió. Un gran corazón. Sin embargo, el aporte de Spurgeon fue mucho más allá de su predicación y de la iglesia. Hoy se sabe que este gran hombre murió pobre, entre otras cosas, porque siempre procuró quedarse con poco, porque daba mucho a los que tenía a su alrededor. Cuando su iglesia se mudó de ubicación, él mismo aportó una gran suma de dinero, además de financiar la restauración de la anterior locación. No se puede pasar por alto decir que Spurgeon fundó 66 ministerios con el dinero generado por las ventas de sus libros y predicaciones. Estos ministerios incluyeron 2 orfanatos, un fondo para libros, recolección de ropa, varios asilos, escuelas dominicales para los ciegos y niños, ministerios para los policías y mujeres de la calle, entre muchos otros más. Aportó la mayoría del dinero para la construcción del Pastor College, abierto en 1855, y que continúa funcionando hasta nuestros días. Allí ayudaba a los estudiantes necesitados y aportaba para el sostenimiento del lugar. También daba constantemente para el ministerio de vendedores ambulantes, quienes vendían literatura cristiana a los pastores de toda Inglaterra. Spurgeon también ayudaba espontáneamente a sus amigos y familia. Siempre que descubría que uno de sus familiares estaba batallando financieramente, le enviaba dinero. Sus últimas cartas revelan que envió dinero, comida y regalos a sus padres durante toda su vida. El ocaso. Podríamos decir que como predicador, Spurgeon lo tenía todo, excepto una buena salud. Sufría constantemente de diversas dolencias y, a veces, sufría de graves episodios de depresión. También tenía gota reumática, lo que finalmente le quitó la vida a la edad de 57 años. Cuando se considera el gran corazón de Spurgeon, su exposición bíblica del Evangelio, su relevancia cultural, su estilo apasionado y la elocuencia de su predicación, no es de extrañar que se le llame hoy el príncipe de los predicadores. Predicó su último sermón en junio de 1891 y murió 6 meses después. Cuando Charles Spurgeon murió en enero de 1892, Londres se puso de luto. Cerca de 60,000 personas vinieron a rendirle homenaje en el Tabernáculo Metropolitano. Alrededor de 100,000 salieron a las calles mientras un desfile de 2 millas de largo siguió a su carroza fúnebre desde el tabernáculo hasta el cementerio. Las banderas ondearon a media asta y las tiendas y los pubs estuvieron cerrados. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que es el legado más importante de Charles Spurgeon? ¿Crees que la iglesia de hoy necesita predicadores como Spurgeon? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Pues qué vida tan apasionante la de Carlos Spurgeon, que Dios levante muchos hombres y mujeres con esa misma convicción, con esa misma entrega y que no vivieron del Evangelio, sino para el Evangelio, para darse a Dios y al prójimo. Me ha encantado. Así es, 66 ministerios fundó, abarcando varias áreas para servir a la sociedad, ¿no? Como podía ser un orfanato, también ayuda a esa gente, darles trabajo. Dice que apoyaba a los vendedores ambulantes
y vendían a los pastores Biblias, libros, literatura. Sí. Así que vemos un hombre lleno y llamado por Dios, ¿no? Hay hombres que son llamados y escogidos por Dios y por su gracia, pues son aquellos que pueden impactar incluso una nación. Murió en Francia a los 57 años, pero fue un joven, muy joven, murió muy joven, pero aún así, muriendo joven, dicen que afectó a 10 millones de personas con su predicación. Y también decían que podía predicar 10 veces a la semana. Tremendo. En diferentes puntos del mundo. Y ahí está, ¿no? Que murió en Francia desarrollando pues quizá también su ministerio allá de alguna forma. Sí. Así que tenemos eso. eso. Habla mucho de una faceta de Carlos Spurgeon, Uh-huh. Y es que él fundó muchas iglesias, formó pastores y los envió. En un sentido, yo creo que fue un apóstol de su época. Tenía un llamado a la fundación de iglesias, ¿no? Parió muchos ministros. Entonces, bendijo su nación, bendijo las naciones de la tierra, y hasta hoy, pues, es raro, ¿no? El cristiano que no tiene algún libro de Spurgeon, que no hemos leído, algún artículo, sus mensajes. Cuando uno lo lee te das cuenta de la altura que tiene espiritual y bíblica, y sigue hablando a muchas vidas después de muerto. Así es, la verdad que es un claro ejemplo, ¿no? De que a través de la gracia y de la capacidad que Dios nos da, podemos predicar aún en corto plazo de vida, afectar a vidas, transmitiendo el mensaje de Jesús. Y me impacta eso, ¿no? Que con 17 años la predicación que él tenía, una predicación llena de poder y de denuedo, que hacía que vidas se salvaran. Aún cuando era joven tenía una enseñanza, una predicación con profundidad. Entonces eso, a uno que es joven, bueno, ya no tan joven, pero le llama, ¿no? Sí. Y es como que tenemos cercano a la época actual a un hombre como Spurgeon, como referente para también anhelar eso, ¿no? Predicar y salvar a muchos más. Hay una anécdota de que había quedado con el director de un seminario en un lugar creo que de la ciudad de Londres, y el caso es que la criada, creo que era la casa de un amigo en común, y la criada se confundió y dejó a uno esperando en una sala y a otro esperando en una sala. El director pensó que Spurgeon, el joven Spurgeon, nunca llegó, y Spurgeon pensó que el director del seminario nunca llegó, pero después él entendió que Dios no había permitido que él ingresara en un seminario. Es más, el Señor le habló con ese texto a Baruch: buscas para ti grandes cosas, no las busques. Sin embargo, eso no quiere decir que él fue una persona dejada intelectualmente hablando. En cuanto a su preparación, ya vemos que tenía una mente privilegiada y fue uno de los grandes autodidactas de su momento, de su época, con una retentiva y leer 8 libros a la semana, ¿no? Yo no sé, esta gente cuántas horas aprovechaba del día, o si llegaba a atender a la familia. Lo primero que hemos pensado ahí con la pastora Nilda, que estábamos viendo, ¿no? La biografía, tomando un café, ¿cuándo dormía? Claro. si predicaba 10 veces a la semana, si leía 6 libros a la semana, y al fin, en 57 años, llegó a predicarle a 10 millones de personas, ¿cómo lo hizo? Sí. Indudablemente. Son milagros de Dios. Milagros de Dios, y es verdad, no limitarnos. A veces consideramos o creemos que ir a un seminario está bien, evidentemente, formarse para Dios, pero si Dios quiere hacer algo con tu vida y estás sometido a Dios, el Señor te puede añadir a través del Espíritu Santo la sabiduría, el mensaje, el denuedo, el poder, para afectar a esas vidas que necesitan el mensaje de Dios. Mira quién le predicó a él. Un hombre que no era pastor, que supuestamente fue casualidad. Sabemos que en el llamado que Dios tiene para una vida no hay casualidad, sino hay un efecto, una causa por lo que Dios lo hace. Y él aprendió eso, ¿no? A saber predicar a Jesús y afectó a mucha gente. Y aquí tengo varias frases Qué bueno. que podemos
tener en cuenta y que nos van a bendecir de varias áreas o facetas, como puede ser la Biblia, la oración, el evangelismo, la altivez, la fidelidad, la predicación, calumnias al obrero, el discernimiento, también conocer a Cristo, y también proféticamente podemos ver frases muy conocidas, ¿verdad? Porque yo veo muchas veces a Spurgeon cómo sale su foto y una frase suya, Sí, ¿no? sí. Que es recordada. Pues vamos a leer unas cuantas de ellas. Mira, sobre la Biblia. Dice, una Biblia que se cae en pedazos usualmente pertenece a una persona que no está hecha a pedazos. ¡Wow! Así Tremendo. es. Una Biblia, ahí lo tenemos también en pantalla. Muchas gracias, chicos. Dice que una Biblia que se cae en pedazos usualmente pertenece a una persona que no está hecha a pedazos. Así es, la Biblia es un material, es nuestro material de estudio, de trabajo, ¿no? Entonces una Biblia que está subrayada, que está amarilla. Yo tuve una anécdota con Párraga, que tú la conocerás, Sí. de que la primera vez que el Señor me usó públicamente para dar una profecía fue precisamente en la iglesia Betel, en Sangonera, y el querido pastor José Párraga, él me vio llorando, que yo venía al frente con un mensaje para la iglesia, ¿no? Entonces me dice, trae tu Biblia. Y entonces llevaba una Biblia Reina Valera que la tenía, pues sí, usada, manoseada, o sea, subrayada, las páginas no se pegaban, no era una Biblia nueva. Entonces él dice a la iglesia, dice, este joven tiene un mensaje para nosotros. Yo creo que es de Dios porque he visto su Biblia y él lee la Biblia. Entonces la anécdota no es eso tanto, sino que yo ese día, Vanessa me había regalado, ya era mi novia Vanessa, y Vanessa me había regalado una Biblia nueva, que todavía la conservo, que es una Biblia que se cierra con clic, y así muy bonita. Y cuando iba a salir para la iglesia, tuve un momento así de duda de llevarme la Biblia nueva, que recién regalada por mi novia, o la Biblia Reina Valera, esa que ya no era ni rojo el lomo, por cómo estaba. Y yo no sé por qué, pero tomé la vieja. Si llego a llevar la nueva, ese día no doy el mensaje profético. Para que vea. Pero qué bueno, es cierto, ¿no? Que tenemos que desempolvar, digo yo siempre, nuestras Biblias. Hay gente que no la subraya porque yo digo, la subrayo siempre porque en cualquier momento el Señor te pone un sentir y te vas a ella y aquí está subrayado. El mensaje, esto es lo que el Señor está ministrando a mi corazón. Y decía también, lo vi esta semana, en los hermanos también en el ministerio que tienen por Instagram, Byte o Vite, ponía una frase de Spurgeon también que decía, más vale la Biblia en el corazón que en papel. Claro. Era un hombre que era capaz de recordar muchas citas bíblicas y en el lugar en el que estaba, pero también era porque era un buen dibujante, era tenía memoria fotográfica. Eso ayuda mucho a recordar la palabra y también el Espíritu Santo nos ayuda. Mira, sobre la oración, una vida sin oración es una vida sin Cristo. Amén. Así es. Una vida sin oración, ahí va la segunda cita, es una vida sin Cristo. Más. Mira, tú puedes ser omnipotente si sabes cómo orar. Omnipotente en todas las cosas que glorifican a Dios. Claro, porque Wow. a través de la oración te pones de acuerdo con un Dios omnipotente. Buenísimo. Mira, otra más, sobre el evangelismo. En el área del evangelismo. En el área del evangelismo. Antes de que se ponga el sol, piensa en algún acto que lleve a la conversión de alguna persona y ejecútalo con todas tus fuerzas. Bueno, imagínate que todos hiciéramos esto, antes de que se ponga el sol. Hacer algo para la conversión de una persona y hacerlo bien, con todas las fuerzas, eso traería fruto. Eso debemos implementarlo. Amén. Más. Otra, no fuiste salvo para que vayas al cielo solo. Fuiste salvo, para que lleves a otra persona allí contigo. Repito, no te vayas solo al cielo, hay que llevar a otros. No Muy fuiste bien. salvo para que vayas al cielo solo, sino para llevar a otro más contigo. Otra más, cuando yo deje de predicar la salvación por fe en Jesús, póngame en un manicomio,
porque puede estar seguro que mi mente se ha ido. Claro. Así era la convicción y debe ser también la nuestra. Si dejamos de predicar sobre la fe y que la salvación es por la gracia en Cristo Jesús, es que es lo más importante, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Así que tanto escribió. Spurgeon, predicaba casi siempre leyendo o preparaba muy bien sus mensajes por escrito. Los bosquejaba y muchas veces los escribía extensos. Por eso hay tantos volúmenes de sus sermones. Wow. No solamente por lo que en sí escribió, sino porque a la hora de preparar un mensaje lo escribía, y ahora nos han quedado estas perlas de la pluma de Spurgeon. Muy bien. Sobre la altivez, dice, esta es muy buena, muy buena. Nunca estamos en peligro de ser tan orgullosos como cuando creemos que somos humildes. Esta es tremenda, ¿eh? Sí. Cuando una persona se considera humilde, ahí... Es que el corazón es más engañoso que todo. Nunca estamos en peligro de ser tan orgullosos como cuando creemos que somos humildes. Eso, cuando alguien dice yo soy muy humilde, ya parece una... En mi humilde opinión, cuidado. es como una paradoja. A ver, más sobre la altivez. Cada vez que escuche a un hombre que se alabe diciendo que es santo, recuerde que un buen perfume no necesita anunciarse. Un perfume se huele, no necesita ningún anuncio. Así es. Mira, dice, el orgullo es la red del diablo con la que él atrapa más peces que con ninguna otra cosa, exceptuando la procrastinación. Muy bien. Postergación habitual de las cosas pendientes de hacer. Aquí está hablando de dos problemas del carácter, ¿no? Uno es la procrastinación, que todo lo vamos dejando para después. Esto que es tan propio de la juventud, una lucha de todos los padres. ¿Pero por qué será? Yo a veces digo, no, Jonathan, hoy no puede pasar el día de que esto lo deje. Ve, hazlo si es un segundo. Pero es como que algo intrínseco en nosotros que sucede. Hay que preguntarle al filósofo José Mota, que dice, hoy no, mañana. Y luego el orgullo es la red. Antes de la caída, a la caída le precede el orgullo. Y Satanás mismo, él precisamente con el orgullo, con la altivez, eso sucede. Cayó e hizo caer a la tercera parte de los ángeles. Muy bien, más. Sobre la fidelidad. Son citas de Spurgeon, hoy nos está hablando al corazón Spurgeon. A ver. Dice, el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Muy bueno, porque a veces decimos, cuando ya, no sé, me case, serviré al Señor. Cuando ya tengo un mejor trabajo, serviré al Señor. O quizás, no, lo que necesito es cambiar de iglesia, cosas así, ¿no? Y no, sirve al Señor, sé fiel en lo poco donde estés. Si no, ese mañana quizás nunca llega. Claro. Ese futuro hipotético, y si resulta que no llega nunca, o que hoy es el último día de nuestra vida, sírvele al Señor hoy. Amén, así es. Otra de la fidelidad. Quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Al diablo, cuando uno oye esto dice, bueno, servirle al diablo, el diablo se va a presentar en mi puerta con sus cuernos, con su rabo, y me va a ofrecer un salario mejor que el de Jesucristo. No, aunque hay gente que realmente le sirven al diablo directamente como brujos, algunas estrellas que le han vendido su alma al diablo, seguidores de Satanás, así, directamente, sin pasar por ningún intermediario. Pero normalmente son otro tipo de ofertas más sutiles las que nos pueden llegar. Así es. Hay personas que comenzaron sirviéndole al Señor y acabaron dándole su talento o su don a, no sé, X empresa o X proyecto, a una causa diferente a la de Jesucristo, por dinero. Sí, todo lo que sea servir o desarrollar un don que el Señor nos ha dado, no sea entregándoselo a Él, podemos caer en dárselo al sistema este caído. ¿Y quién es el que gobierna este sistema caído? Satanás, el diablo. Eso no quiere decir que todos tengamos que estar en la iglesia haciendo cosas, ¿no? Predicando. No, tú puedes servir a Cristo aún donde trabajas. En tu panadería. Así es. En tu puesto en el hospital, en fin. Tú puedes servir a Cristo
Necesitamos, de hecho, jueces llenos del Espíritu Así Santo. es. Necesitamos personas que estén en la policía, en el ejército, que sean temerosos de Dios. Necesitamos todo el espectro de las profesiones, afectarlo con la luz que llevamos Amén. dentro. Ahí servimos a Cristo. Pero sí que es cierto que no se puede servir a dos señores, a Dios y a la riqueza. O sea, si tu vida es para servir a la riqueza, ese es tu Señor, ese es tu Sí, Dios. así es. Y ya no vas a poder agradar al Señor. Claro, ahí habla, ¿no?, de fidelidad, está hablando de fidelidad, de no vendernos Buenísimo, al buenísimo. mejor postor. Más citas de Spurgeon. Hoy con el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, estamos aprendiendo ahora sobre... Ahora, sobre la predicación. Si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. Exacto, es que el mensaje de la Biblia es Jesucristo, ¿no? O sea, el centro sigue siendo Él. Y dice que Dios ha querido que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para que seamos salvos. O sea, el Padre ha querido darle a todo, en todo al Hijo la preeminencia. Si nuestra predicación es una predicación muy bonita, pero no está Cristo como la base y la piedra angular, tenemos que empezarnos a preocupar, porque quizás es humanismo, son Claro. buenas ideas, es coaching, simplemente Sí. algo que puede leer uno en otro libro o leer, Y te hace cosquillas en el alma, ¿no? claro, Y no transforma tu vida. y no nos lleva en definitiva a Jesús y a servir con todo el corazón, a amar a Jesús. Cuidado. Entonces, más sobre la predicación. Donde la Biblia hace silencio, tú también haces silencio. Esto nos dice mucho nuestro pastor Juan Radamés: si la Biblia habla mucho de algo, yo hablo mucho. Si la Biblia habla poco de algo, yo hablo poco. O sea, ¿por qué yo voy a hablar donde el libro de Dios sagrado calla? Muy bien. Dice, ¿no hay Cristo en tu sermón, caballero? Entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Pues sí, hay otros púlpitos para hablar de, no sé, de democracia, para hablar de, yo qué sé, el valor de la solidaridad y de tantas cosas buenas, interesantes. Para hablar de física y química están Claro. las mesas de un maestro en la universidad, y etcétera. Pero el púlpito lo hemos consagrado para predicar a Cristo. Amén. Ese Así es nuestro mensaje. Qué bueno. Los sermones deberían estar llenos de la Biblia. Nuestras propias palabras son meras bolitas de papel comparadas con el disparo del rifle de la palabra. Amén. Aleluya. O sea, podemos hablar de mil ideas y muchas palabras de hombre, pero cuando la pones en la balanza, lo que pesa es la palabra Amén. de Dios, es lo que impacta y lo que respalda el Espíritu Santo. Qué bueno. Sobre cuando calumnian a un obrero. Dice, si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Esto es medicina, ¿eh? Esto está muy bueno. Si alguien habla mal de ti, recuerda que eres peor que lo que él está hablando. ¿Por qué? Porque tú te conoces a ti mismo. Claro. Porque Dios también te conoce y porque todos somos, no hay bueno ni uno, en todos somos pecadores. Entonces... Y sobre todo la reacción. Si alguien te dice algo sobre tu carácter y por dentro te surge algo así fuerte de sentimiento, es como una gaseosa que la has movido y la abres y sale para afuera, tiene más razón que vamos, te está diciendo justo el punto. Y ahí es cuando realmente tenemos que decir, ay, que somos peores de lo que realmente nos ven, porque a veces disimulamos, pero Sí. cuando nos dicen algo de nuestro carácter y algo se mueve dentro de ti, es cuando tienes que tomar el consejo y decir, ok, esto lo tengo que cambiar. Amén. Buenísimo. Cuando nos calumnian y sobre nuestro discernimiento. Muy bueno esto también, estas frases de, como aprendemos hoy con Spurgeon, dice, discernimiento no es saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, es saber la diferencia entre lo bueno y lo casi bueno. Algunos dicen entre lo bueno y lo mejor, ¿no? A veces el enemigo de lo mejor es lo bueno.
pero dice entre lo bueno y lo casi bueno. Casi bueno. Casi bueno. Antes en el vídeo también mencionaba eso de que, dice Agripa, casi me convences para que me haga cristiano. Y Pablo le responde, ojalá todos fueran cristianos, excepto mis cadenas, todos fueran como yo, hijos de Dios. Casi, pero te quedas en el casi y no llegas de verdad a dar el paso de entregarte al Señor. Casi le creo, casi le sirvo, casi. Algunos están no en lo malo, están rozando lo bueno, pero es una vida indefinida en definitiva. Casi soy salvo. Una persona Estás condenada. perdido. Estás perdido. Sobre conocer a Cristo. Mientras más conozco a Cristo, menos satisfecho estarás con vistas superficiales de Él. Mientras más conozcas a Cristo, menos satisfecho estarás con vistas superficiales de Él. Claro. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que conocemos, se nos es revelado una faceta de Cristo, te quedas insatisfecho con el conocimiento de Él, sino que quieres profundizar. Es como una faceta que el Señor de su persona, de su genética, te revela, te hace tener un deseo mayor de buscarle y de conocerle en profundidad. Y ya te quedas como diciendo, esto lo estimo como basura, toda la información, todo lo que he escuchado, sino que empiezas a querer más de Cristo. Y así dice esto, insatisfecho, ¿no? O menos satisfecho con lo que hemos conocido, sino queremos una profundidad en la relación con Cristo, porque ahí donde se revela y se hace toda su palabra, se hace rema en tu corazón. Amén. Y ahí es cuando te enamoras más y más. Y eso pedimos también, ¿no? A veces muchos jóvenes le hablamos de Cristo, le hablamos, pero realmente lo que necesitan es un encuentro genuino con Él. Así es. Comenzar a conocerlo, a descubrirlo, quieren más. Cuando estás enamorado de alguien, ¿verdad? De una persona, quieres estar con esa persona y te interesa todo lo de esa persona y no te cansas de esa persona. Y así pasa cuando te enamoras de Cristo. Cuando te enamoras de Cristo, quieres estar con Él, quieres conocerlo. No te cansas de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque son las cosas de esa persona amada. Como yo cuento esa anécdota de alguien que le regalaron un libro y era aburridísimo, ¿no? Una chica, era aburridísimo el libro y lo dejó aparcado por algún lugar y años después conoció y se enamoró del autor del libro. Y entonces lo releyó, lo volvió a leer y le pareció tan interesante, tan brillante. O sea, uno de sus libros favoritos porque ahora estaba enamorada del autor, ¿no? Así es. Y eso es lo que nos lleva a amar la Biblia, que de por sí tiene un valor gigantesco e insuperable, pero estamos enamorados del autor. Por eso venimos a la iglesia, estamos enamorados del autor, de aquel a quien que cantamos y de quien aprendemos. Amén. Por eso nos gusta Radio y Televisión Vida, porque hablan de la persona a quien yo amo, que es Jesucristo. Yo creo que ahí, cuando el Señor se revela una vida, tenemos ese encuentro genuino, podemos decir esa frase que coloquialmente usamos, es enamorarse a primera vista, flechazo a primera vista, ¿no? Sí. Ahí es cuando ya comienzas a caminar en esa relación, enamorado de esa persona maravillosa que es Cristo Jesús, aquella que nos amó por encima de cualquier persona que hoy día conozcamos o vayamos a conocer en esta tierra. Él nos amó hasta el punto de entregar su vida por nosotros y hacerse maldito aún no conociendo pecado, así que estamos enamorados de Él. Por eso en Radio y Televisión Vida todo lo que podemos hacer es hablar de Él y comunicarte lo maravilloso que es para nosotros. Amén. Y te dejo con la última cita, una cita profética. Dispara. Ahí va la última. Llegará un día en el que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Huimos de esto. Tremendo. Así es. Y eso se va a cumplir más y más de cara a los tiempos del fin, que dice Pablo que tendrán comezón de oídos y acumularán maestros para sí conforme a sus concupiscencias. Es decir, por una parte, es la oferta y la demanda, ¿no? O sea, si hay oferta es porque hay demanda. Claro. Y si hay muchos falsos maestros es porque hay muchos oídos que están queriendo oír lo que tienen que decir esos falsos maestros.
Entonces un abismo llama a otro abismo. Habrá payasos para los que les gustan las payasadas, personas que dan un alimento que no es bíblico, que no es de verdad saludable. ¿Por qué? Porque hay personas dispuestas a comerlo, eso, ¿no? Claro. Pero también en los últimos tiempos Dios va a traer, como creemos nosotros, una gloria posterior, donde Amén. también pondrá el Señor hambre y sed Amén. de su palabra Así es. y mensajeros. Dios quiera que haya muchos Spurgeon, muchos Carlos y Carlas, muchos hombres y mujeres que se comprometan así con el Evangelio. Pues muchas gracias, Jonathan, por acercarnos a este personaje tan Placer. importante de la vida de la Iglesia, y con estas citas, con estos pensamientos que nos dejan reflexionando. Y seguro que si tienes algún comentario, háznoslo llegar, y si te gustaría también que te pasemos estas citas, con mucho gusto lo hacemos. Vamos a una pausita y entramos en la segunda parte de nuestro programa. Fe en tiempos de pandemia, el programa que desde que comenzó la epidemia hemos compartido con todos ustedes de 12 a 2 en Radio y Televisión Vida, y también en una redifusión en las noches o fines de semana. Los diferentes pastores y locutores, compañeros de este medio de comunicación, porque entendíamos y entendemos que en medio de tantas noticias y a veces saturados de información, necesitamos fe para enfrentar la vida y tantos retos. Dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si quieres comunicarte con nosotros, recuerda que hay un teléfono, el 968 35 30 30, y también el teléfono móvil 678 711 683. Ahí puedes enviar tus WhatsApp. Estamos para orar, para leer tus comentarios. En la primera parte de este programa hemos hablado acerca de Charles Spurgeon y esas citas sobre 10 aspectos de la vida, y nos ha enseñado, como siempre, nos ha edificado. Y en esta segunda parte vamos a hablar acerca de cuidado, el cuidado de nosotros mismos, el tener cuidado de nuestro propio corazón y de nuestra propia vida. Te va a bendecir mucho esto que vamos a compartir en los próximos minutos. Es un consejo de Pablo a los ancianos, a la iglesia de Éfeso, pero especialmente a los ministros. En Mileto se junta con ellos y Pablo les dice lo siguiente, Hechos 20, 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Hechos 20, 28. Y el orden en el que lo dice Pablo es deliberado, no es casual, sino causado. Tened cuidado, dice primero, de vosotros mismos, y luego de toda la grey. Si no cuido primero mi propia vida, no aprendo a cuidar mi propia vida, ¿cómo voy a poder cuidar la vida de otros? Esto es absurdo. Y hay un estudio que me llamó muchísimo la atención, que se publicó hace ya algún tiempo, en el 17, pero que tiene una información muy valiosa. Es el patrón de líderes cristianos que han caído. Y cómo dejaron de cuidar ciertas áreas de su vida. Muy interesante. Especialmente si eres un líder en la iglesia o en cualquier área. Howard Hendrick hizo un estudio sobre un grupo de hombres en el ministerio a tiempo completo, quienes habían caído en pecados que los descalificaban moralmente. Dice el autor de este artículo, que se llama Garrett Kell, en aquellos días, en el 17, llegó un punto en que las caídas eran tan frecuentes que parecía la playa espiritual de Normandía, por cómo la vida de líderes volaban en pedazos. El estudio examinó a 246 hombres en el ministerio a tiempo completo, que experimentaron fracasos morales
en un periodo de 2 años, Solo 2 los años. últimos 2 años. Hasta donde Hendrik pudo discernir, estos ministros eran seguidores de Jesús nacidos de nuevo, es decir, personas comprometidas con el Evangelio. Y también quiero decir que Howard Hendricks es un maestro de la palabra y ha enseñado en seminarios, es un estudioso de la iglesia, del liderazgo, de lo que es el ministerio de la iglesia, ha ayudado a formar y a cuidar a muchos hombres de Dios, una persona autorizada para hacer este estudio. Ajá. A pesar de que estos ministros, 246 hombres estudiados, compartían una salvación en común, también compartían un aspecto de devastación en común. Todos habían estado envueltos en una relación de adulterio. Después de entrevistar a cada uno de esos hombres, Hendricks tomó 2 años para hacer este trabajo, compiló 4 características que tenían en común en sus vidas los 246 investigados o estudiados. Este es el diagnóstico de una enfermedad y también vamos a hablar de la cura, de cómo podemos cuidarnos. Cuídate a ti mismo. Y estas son las 4 características o el diagnóstico de esta enfermedad. 1. Ninguno de ellos le rendía cuentas a nadie. 2. Cada uno de ellos había dejado de tener un tiempo diario de oración, personalmente hablando, personal a solas con Dios, de lectura de su Biblia y de adoración. Habían descuidado el altar, en definitiva. 3. Sin excepción, cada uno de los 246 estudiados se había convencido de que ese tipo de pecado nunca me pasaría a mí. Le puede pasar a otro, pero nunca me pasaría a mí. Y 4, más del 80% se involucró sexualmente con otra mujer después de pasar una gran cantidad de tiempo con ella. Y a menudo en situaciones de consejería. Es decir, o una secretaria o una persona que va a la iglesia o alguna persona relacionada con el ministerio con quien se comparte un tiempo en exceso. De la caída de estos ministros y estos líderes podemos extraer ahora 4 lecciones que van a ser el tratamiento para este mal. ¿De acuerdo? En cuanto a que ninguno de ellos le rendía cuentas a nadie, esto sería lo que os proponemos desde aquí. Romper el aislamiento. Romper el aislamiento. No somos islas, romper el aislamiento. Cuidado con ese espíritu de ocultación, de engaño. El pecado prospera en el aislamiento. Satanás vive en la oscuridad y anhela también mantenernos ahí en la oscuridad. Las mentiras sobreviven en la oscuridad. Es por eso que cuando Dios nos llama a Él, a estar con Él, nos llama también a estar en una iglesia local. Claro. Sí soy parte de la iglesia, no, pero tienes que congregarte en una iglesia local y rendirle cuentas a alguien. Así es. Dios ha creado la iglesia para que sea muchas cosas, incluyendo una comunidad de personas que se ayudan unas a otras para pelear contra el pecado. Totalmente. Y para amar a Dios. O sea, ninguno somos supermanes, Claro. ninguno somos personas que vivimos en una especie de nube de santidad y tenemos una aureola. No, todos somos gente con pie de barro, personas con nuestras debilidades, con nuestros días mejores, con nuestros días peores. Esta es la realidad del ser humano. Y luego hay mucha gente que mantiene en oculto o no es capaz de abrir o hablar, confesar el pecado, porque piensa que a la gente que se lo va, o a la persona que se lo va a hablar o expresar o abrir, estuviera en el cielo, ¿no? Estamos aquí en la tierra, vivimos en esta carcasa de hueso y carne que está sometida a ciertas tendencias, incluso hereditarias por generación. Entonces, cuando tú cuentas algo de tu interior, muchas veces la persona a quien se lo cuenta, como puede ser un pastor o puede ser una persona de confianza,
hablamos también de eso, ¿no? De no abrirnos a cualquier persona, sino a aquella que Dios ha determinado, ayudar, que tiene autoridad espiritual y Dios ha determinado que es la persona que va a cuidar también de parte de Dios nuestra vida interior. Sí. Y es eso, ¿no? El abrirnos teniendo confianza de que la otra persona, si no lo ha pasado, si no lo está pasando, si no lo está pasando, lo ha pasado anteriormente. Claro. Y Dios le ha dado armas para vencer, sí, sometiéndose a Él. A lo mejor no en el mismo área, a lo mejor claro, una persona que está luchando con el alcoholismo, pero Dios te ha liberado a ti de otras cosas. Es decir, el que esté sin pecado tira la primera piedra. Claro. Y fíjate, también es muy importante esto que dice, que haya un espíritu de restauración y no de gracia. Condenación. Sí, claro. Es como en un ejército. Si caen los soldados en el combate, son soldados caídos, los vamos a llevar al hospital. Claro. A curar a nuestros soldados caídos. No vamos a hacer leña del árbol caído. No vamos a descartarlo y tú no eres un buen soldado porque te han herido. No. Vamos a llevarlos al hospital, a que sean curados, a que sean ayudados, a que sean restaurados. Y si en la iglesia lo que encontramos es una especie de dedo acusador o avergonzarnos de la debilidad de alguien, eso es religiosidad, eso es legalismo. Que por cierto, cuántas personas decepcionadas, cuántas personas que se alejan de las cosas del Señor por ese espíritu legalista, religioso que trae condenación y que hace que muchos vivan una hipocresía. No digo una debilidad porque ya me juzgan. No, en la iglesia no estamos para juzgarnos. En la iglesia estamos para levantarnos, para ayudarnos unos a otros. Es así, y la luz de Dios, que quizá para el mundo o para ese espíritu religioso puede avergonzarnos, pero la luz de Dios no trae condenación. Así es. La luz de Dios que te saca de esa oscuridad te trae orden. O sea, Él señala lo que está torcido o mal puesto en tu vida, no con el fin de señalarte y hacerte que seas condenado, todo lo contrario. Sí. Él vino para salvarnos. Él sigue teniendo esa luz para indicarnos que nosotros cooperemos en sometimiento a esa luz y podamos ser bendecidos, porque cuando hay orden, hay bendición y hay restitución. Así es. Y Dios es un Dios de luz y un Dios de restitución, de una segunda oportunidad, así lo creemos. Amén. Dios nos llama a entrar en relaciones donde hablamos la verdad, confesamos nuestros pecados y nos amamos unos a otros lo suficiente como para buscarnos si nos desviamos. Eso se tiene que dar. En la iglesia estoy fundamentando bien lo que acabo de decir, hablar la verdad, Efesios 4, 15 y 25, confesar nuestros pecados, dice Santiago 5, 16, que nos confesemos unos a otros, y también nos busquemos, que los más espirituales, dice Gálatas 6, 1 al 2, ayuden a los que son más niños en el Señor, o más débiles en el Señor. Una buena pregunta, ¿quién te conoce? Es decir, ¿quién te conoce realmente? No la fachada que tú puedas presentar superficial, sino quién no solo tiene permiso, sino que toma en serio ese permiso para hacerte preguntas que son penetrantes. ¿Estás respondiendo a esas preguntas honestamente? ¿O estás escondiendo detalles y maquillando tu pecado para cuidar una imagen? No te escondas de la ayuda llena de gracia dada por Dios en las relaciones amorosas. Ahora, si estás en un lugar donde te sacan como a la mujer tomada en adulterio, te echan al medio de la plaza, sacan a la luz tu pecado, pero para lapidarte o para demostrar lo santos que somos, que la pregunta mía es ¿por qué no sacaron al hombre también? La sacaron a ella solamente. Claro. Entonces sal de ahí huyendo, porque no hay gracia, no hay amor. Pero cuando está Jesús, cuando trae luz, como tú bien decías, fue para levantar a esa mujer y decirle, ve y no peques más, yo no te condeno, pero deja esa vida de pecado y ese amor que le salvó la vida. Yo creo que obró una transformación, es lo que nos quebranta, ¿no? Y no solamente sabemos que el pecado tiene horribles consecuencias y aborrecemos el pecado por el mal y por ofender a Dios, pero lo que quiero decir es que esa misericordia, perdón, gracia, amor, te acaba
conquistando. ¿Cómo voy a hacer yo eso a mi Dios que ha sido tan bueno conmigo, que me levanta cuando caigo? Que eso hace que queramos agradar. Amén. En cambio, el sistema religioso es como que siempre está con un miedo, no que te vas al infierno, no que Claro. todos lo van a saber, no que ya va a ser excomulgado, no que es como funcionar a base de castigo, ¿no? Y el estímulo de la gracia creo que es diferente. Así es, y es más, es cuando es el punto de inflexión en una vida. Cuando hay veces que pensamos que porque llevamos una liturgia, una manera de vivir, una forma de vivir conforme a lo que religiosamente nos han enseñado, somos lo suficientemente buenos. Pero ¿y cuando pecamos? Cuando entramos en pecado y Dios nos perdona y Dios nos muestra su amor. Ahí es cuando una vida es marcada, porque Claro. ya no acaban las obras para ser buenos, sino que comienza la gracia para No lo ser. merezco. No lo merezco, Así pero es. Dios me ha perdonado y me da todo lo que es Él para vencer lo que ha hecho que yo caiga o entre en pecado. También está evidentemente el temor Se de revela la Dios. gracia. Dios es fuego consumidor Mm, y dice que cómo vamos a destruir el templo de Dios, que es el Espíritu Santo. El pecado daña a otras personas. O sea, hay un temor Amén. al camino que me lleva al abismo, a la destrucción. Hay un temor a Dios, porque Dios merece ser temido. Pero en la relación que yo tengo con Dios, fíjate, es muy importante para mí esto. Yo sé que Él me ama no por mis obras, sino que Él me ama porque es mi Padre. Así es. A veces yo que soy padre, estoy más cerca de mis hijos cuando veo que están necesitados. No es que los veo mal y entonces ya me alejo, los castigo, los dejo encerrados en su habitación, sino que me doy cuenta de que más me necesitan y más me acerco a ellos. Así es. Y los veo contentos y que están haciendo las cosas bien y parece que estoy relajado, pero andan tristes o preocupados o con un mal carácter, y tengo entonces una mayor dedicación a ellos. Y soy un hombre imperfecto. ¿Cuánto más Dios, que es nuestro Sí. Padre y que nos ama? Él se relaciona con nosotros por gracia, Amén. porque ha decidido amarnos y no nos ama más porque oramos más. Nos ama igual, oremos o no oremos. Mi motivación para orar no es como que voy a orar y a leer la Biblia y a ir a una iglesia y a hacer una serie de cosas que son mis obras para que entonces Dios me ame, para que entonces Dios esté contento y me trate bien. Entonces es como que lleno una medida y voy a Dios y parece que confío en mi propia justicia. No funciona así las cosas. Oro porque yo sé que quiero estar con mi Dios y que mi vida espiritual lo necesita, lo he entendido y etcétera. Pero si un día no me siento lo suficientemente ungido o no he orado como debería o como en lo general, ese día entonces Dios ya está triste, ya está lejos, ya no puedo contar con su ayuda. Eso es religión, eso es entrar Claro. en un evangelio de obras. Totalmente. Dios sigue conmigo, Él me ama y me ama incluso con más gracia. Más necesito de Él y de su perdón. Entonces, ¿cuántos conceptos equivocados que nos pueden llevar a ocultar, que es de lo que estamos hablando, que nos quedamos en una especie de aislamiento? ¿Y cómo voy a decir yo esto a nadie? Me van a juzgar y no. Tiene que haber personas a las que abrir mi vida. Así y es. personas a las que le doy yo también el permiso. Vamos a seguir. Dice, Sí. otro de los problemas que se diagnosticó fue que habían dejado de cuidar el altar, de tener un tiempo con la Biblia. Entonces, el remedio, la solución, porque de nada sirve presentar solamente aquí el diagnóstico del problema, vamos a presentar las soluciones. Claro. La pureza, nuestra santidad, nuestra pureza se cultiva amando a Jesús. Amén. Así En es. algún punto, cada uno de los hombres del estudio, cada uno de ellos comenzó a desviarse. Las oraciones se volvieron menos apasionadas. Las promesas de Dios en su palabra se llenaron de polvo.
El amor por Jesús se volvió algo que tenía que ver con un tiempo pasado. O sea, demasiado tiempo en refugios como la televisión, como jugar un golf, una partida de golf, o como otro refugio. Hasta la iglesia y el trabajo se puede convertir en un refugio. Sí. La seducción del pecado y la tentación de sacrificarlo todo para satisfacer los deseos internos se volvieron demasiado fuertes como para resistirlos. O sea, es como yo, por ejemplo, ayer hubo un momento en el día que le hablé mal a mi mujer, ¿sabes? Que le hablé con la carne, con acritud, con aspereza, con mal genio. ¿Por qué? Porque andaba cansado, porque fue un día muy estresante, porque en la noche habíamos terminado tarde el día anterior y en la mañana había tenido un poquito tiempo de oración y de alabanza con el Señor, pero no lo necesario para todo lo que venía en el día. Entonces cuando llegó el momento, es como que tú vas llenando un depósito, te vas fortaleciendo en el espíritu y vas llenando un depósito de amor, ¿no? Pero si mi fortaleza en el espíritu y mi depósito no estaban bien, entonces es como que la paciencia que yo necesitaba para el día, la mansedumbre o el pensar en el otro, la capacidad de sacrificio, me faltó respuesta, capacidad de respuesta, porque descuidé el altar. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad es estar en alerta. Orad, porque ahí es donde está nuestra fortaleza. Y viene la tentación y tengo recursos para resistirla. Pero estos hombres, de repente, los hombres de los que estamos hablando en este estudio, les vino el ataque, les vino la tentación. Claro. Y faltaba el recurso espiritual para responder. O sea, estaban débiles en el espíritu, habían descuidado el tiempo con Dios y su palabra. Por eso hay que tener claro que el día malo puede venir en cualquier momento. Entonces, para el día malo hay que estar fuerte. Yo sabes que aprendí mucho, sabes que el Señor nos enseña cotidianamente, ¿no? Y el día a día. Yo he podido ver en este proceso con mi mamá, he aprendido mucho de su fe, de su carácter, de su fortaleza. Y es que días antes de tener que tomar la quimio, la veo que come mucho. Come mucho porque entre proceso y proceso, que pasaban 3 semanas, se tiraba a lo mejor 2 semanas sin poder comer mucho por ese angustia, malestar de cuerpo. Pero una semana antes, que ella ya se encontraba mejorcita, empezaba a comer mucho. Y mamá, ¿por qué comes tanto? Y dice, hijo, porque ahora puedo. Pero sé que vienen momentos malos que no voy a poder. Y es como que necesitaba esa energía para resistir el día malo. Entonces el Señor me ministraba. Pues así mismo lo tienes que hacer en lo natural. Amén. Cuanto más lo tienes que hacer en lo espiritual. Y me enseñó el Señor eso, a que cultive, me alimente espiritualmente. Porque el día malo no va a venir día 16 de julio. No hay un aviso, ¿no? No hay un aviso en tu agenda, sino que en cualquier momento puede venir esa ocasión, oportunidad para que tu día sea malo. Pero no quiere decir que ese día sea el malo, sino que según como tú lo afrontes, el alimento que tú hayas tomado y lo fuerte que tú estés va a determinar si ese día puede haber sido malo o puede ser un día que hayas dado el fruto del Espíritu y por ello sea un día impregnado de lo de Dios en tu vida y sea un día bueno. Tenemos la oportunidad de que sea un día bueno. Qué bueno, así es. Dice, no hay seguridad de ayuda más dulce que Cristo Jesús el Señor. Él está listo a la diestra de Dios para suplir la gracia y misericordia que necesitamos. Aleluya. Como dice en Hebreos 4, que 14 y al 16 nos acerquemos al trono de la gracia y allí está su oportuno socorro. Amén. No permitas que tu corazón se enfríe delante de un Dios que te ama. Acércate a Él a diario con la esperanza de que Él es mejor que cualquier placer pasajero. Aleluya. Que pueda seducir el corazón. Amén. No lo busques solo en días de desesperación, sino a diario. Amén. Caminamos con Él, vivimos con la amistad, con el Espíritu Santo. Amén. Reaviva tu pasión y ruégale que te ayude. Él puede hacerlo y se deleita en ayudar
al pecador. O sea, los pecadores pueden venir a Jesús y en Él no hay mirarnos por encima del hombro, un dedo que nos acusa, pero ¿cómo puede ser? Sino que Él ayuda a los pecadores, Él es amigo de los pecadores. Solamente espera que seamos humildes, reconozcamos nuestra necesidad, ¿no? Y no descuidemos esto, la búsqueda de Dios. Amén. 3. Hemos dicho que ellos decían, estos 246 ministros que habían caído, y que el pastor en cuestión, Howard Hendricks, o el maestro de Biblia, un hombre ya anciano, veterano, los entrevistó, pasó tiempo con ellos y tomó ese tiempo para hacer este trabajo. Todos decían, esto nunca me pasará a mí. Todos decían eso. Y ahí es donde entra que seamos humildes. La cura es seamos humildes y reconozcamos nuestra propia debilidad. El orgullo nos ciega para que no veamos nuestras propias debilidades. Muchos de nosotros pensamos que este tipo de pecado serio no nos pasará, al igual que pensaron aquellos pastores caídos. Sin embargo, 1 Corintios 10:12 dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. También me gusta lo que dice en cuanto a restaurar en Gálatas 6 al débil, al que cae. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy ayudando a una persona, no puedo ayudar a esa persona. Imagínate que yo ayudo a un matrimonio que se ha divorciado, que está en problemas. Yo no puedo ayudar a esas personas pensando que mi matrimonio es de alguna forma de otro planeta, de acero y no puede tener problemas, sino que tengo que ayudarlos con compasión, sabiendo que ellos son humanos como yo y que se puede complicar tanto la vida, el hombre, por lo complejos que somos, por lo torpes que somos a veces, que algo tremendamente bendecido y bonito, que es de Dios, lo podemos echar a perder si nosotros no ponemos de nuestra parte y tenemos este cuidado constante. Yo no puedo ayudar a una persona que tiene problemas con ludopatía y burlarme de esa persona, o en el fondo de mi corazón decir, este pobre desgraciado que ha caído en ¿verdad? No, yo tengo que ser consciente de que el pecado puede engañar y envolver a cualquiera, y a lo mejor no en esa área, pero a mí me puede pasar en otra área. Entonces dice que restáuralo considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, baja y ponte al nivel de tu hermano y ayúdale, entendiendo que está hecho del mismo barro. Así es. Que si Dios dice que no se olvida de que somos polvo, Salmo 103, ¿cómo me voy a olvidar yo de que yo soy también de polvo, igual que soy de un material tan débil como mi hermano? Y yo creo algo, ¿no? Que cuando tú ayudas a alguien a restaurar, no es que esté en una altura normal, sino que está caída en el suelo. Así es. Entonces, para poder ayudarlo, tienes que descender hasta el suelo. Así para es. poder hablarle a la misma altura. Amén, amén. Pues él habla desde un pedestal y ahí habla bien la palabra, ¿no? Podemos tener más altura de caída si así lo hacemos, porque puede ser que nosotros también caigamos, como tú dices, no en la misma situación o en la misma área, pero sí llevando cuidado, ¿no? Amén. Sabiendo que hay que hablar desde esa altura que ese hermano necesita también para que nos pueda entender y también para que estemos en un mismo nivel de conversación y que podamos realmente ser efectivos en esa ayuda. Si hablamos de un pedestal, quizá no podamos ayudarle. Amén. Dios ha tenido misericordia de mí. Yo tengo que tener misericordia, Amén. Condescender, gracia. La palabra gracia implica bajar. Uno más alto que baja y ayuda al inferior, ¿no? Amén. Condescender con el humilde. Y dice que nosotros también tenemos que ser capaces de tener misericordia y condescender con el humilde, con el que ha caído. Pero, volviendo a esto, dice, el que cree que está firme, tenga cuidado que no sea que caiga. No olvidemos que Sansón, el hombre más fuerte en la Biblia, que Salomón, el hombre más sabio de la Biblia, y que David, un hombre conforme al corazón de Dios, fueron todos vencidos por las tentaciones del pecado sexual. Tremendo. Nadie está exento de la tentación a pecar con gravedad. Si lo dudas, estás ya en camino a una gran caída. Claro, aquí lo aplica a este tema de la fornicación, del adulterio, del pecado sexual,
porque el estudio tenía que ver con esos hombres que habían caído, pero lo podemos aplicar a cualquier otro. O sea, estudia la Biblia, esto me lo enseñó también nuestro pastor Radamés, estudia la Biblia y ve que grandes hombres de Dios cayeron en el área que fueron fuertes, no en el área que fueron débiles. Porque a veces en el área que somos débiles es como que estamos en guardia, y en el área en el que nos sentimos fuertes dependemos menos de la gracia. Entonces, Salomón, que era un hombre tan sabio, sin embargo, lo vemos con la insensatez de tomar a 1000 concubinas y acabó en idolatría, aunque creo que hubo una restauración si consideramos el libro de Eclesiastés. David, que era un hombre justo, conforme al corazón de Dios, acabó haciendo una injusticia a Urías. Elías, el hombre de la fe, lo vemos con incredulidad, con depresión, que quería morirse. ¿Verdad? ¿Cuán íntegro fue Noé? Y en un momento dado se emborrachó con su propio vino y se presentó desnudo, o lo vieron desnudo sus hijos. O sea, esos hombres de Dios, y así podríamos seguir poniendo ejemplos, resulta que caen. El último, Moisés. Y Moisés, dice, era el hombre más manso que había en la faz de la tierra. Sin embargo, se airó, perdió la paciencia y golpeó la peña, ¿no? Fueron precisamente tentados o fracasaron en el área donde ellos se sentían fuertes. Y eso me enseña a mí a que todos tenemos que andar delante del Señor con temor y temblor, con humildad. Amén. Y decir, Señor, lo que nos enseñó Jesús a orar, en esa oración del Padre Nuestro, no permitas que caiga en tentación, líbrame del mal. O sea, yo no tengo la fuerza, líbrame tú del mal, no permitas que caiga en tentación. Amén. El orgullo, cuidado, que nos puede cegar. Dice en Proverbios 16-18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Estamos aprendiendo sobre cuidarnos, el cuidado de nosotros mismos. Y el último, que es, dice, más del 80%, este es el diagnóstico, se involucró sexualmente con una mujer después de pasar una gran cantidad de tiempo con ella, a menudo en situaciones de consejería. Y la solución que proponemos, no ceder ni un milímetro al pecado. Si coqueteas con el pecado, vas a caer en pecado. La pendiente, entiéndase, la inclinación, la cuesta del pecado es resbaladiza. Cuanto más camines al borde del abismo, más probable es que tu pie resbale. Los hombres en el estudio mencionado se pusieron en situaciones peligrosas una y otra vez. Ignoraron las palabras de Salomón, quien advirtió a sus hijos de esta forma: aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Proverbios 5:8. Estos hombres no guardaron su corazón, tampoco el corazón de las personas que debían proteger. En lugar de ello se volvieron ciegos por el engaño del pecado y fueron llevados a fosos de destrucción. ¿De qué manera estás coqueteando con el pecado? ¿De qué manera alimentas tu carne con lujuria? ¿Qué muros has saltado? ¿Qué detalles estás escondiendo? ¿Qué correos electrónicos o mensajes de WhatsApp estás borrando? ¿O historiales de búsqueda estás borrando? El pecado yace a la puerta, Génesis 4:7, y el tentador está buscando una oportunidad para devorar. Primera de Pedro 5:8 dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos su objetivo más fácil? Huye del pecado, no coquetees con el pecado como hizo José, salió corriendo. Así que esto es una enseñanza muy interesante que hemos extraído de Gospel Coalition por el Evangelio, y si buscas el artículo, el patrón de los pastores que caen, líderes que caen. Pero yo quiero terminar hablando de que hay un orden en cuanto a cuidarnos a nosotros mismos. Hay un orden. 1, ten cuidado, dice, de ti mismo. Esto está en 1 Timoteo 4:16.
Dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Entonces, primero, tenemos que cuidar nosotros mismos y cuidar la palabra. Cuidar la lectura de la Biblia. Cuídate a ti mismo. Amén. Luego, cuida tu casa. 1 Timoteo 3, 4 y 5 habla de que los ministros gobiernen bien su casa. ¿Cómo voy yo a cuidar la casa de otros si no cuido mi propia casa? Claro. ¿Cómo voy yo a...? Cuidar la viña, ¿no? Exacto, eso es. ¿Cómo voy yo a ir a, no sé, a dar consejos de salud? ¿Con qué autoridad si yo soy una persona que no me cuido? Claro. ¿Cómo voy yo no sé, a dar consejos de moral si soy corrupto? Es incoherentes, no tienen ninguna lógica. Entonces, si nuestra casa está descuidada, ¿cómo voy yo a presentarme como una ayuda, un auxilio para los demás? Tengo que cuidarme uno, yo mismo, Claro. cuidar la enseñanza, dice Pablo a Timoteo. 2, cuidar mi casa. Eso es una tarea de todos los días. Y en cuarto lugar, entonces, cuidar la iglesia. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, hemos comenzado hablando de que le dice Pablo a Timoteo, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Pues así, aplícalo a tu liderazgo, a tu ministerio, a tu trabajo. Primero cuido mi corazón, mi vida, luego cuido mi casa y luego puedo cuidar de lo que me ha encomendado el Señor, que puede ser una empresa, un trabajo, que puede ser un ministerio, que puede ser la misma iglesia, un grupo celular, un liderazgo entre los jóvenes, quién sabe lo que Dios pone en tus manos para cuidar de otros. Entonces dice en Cantares 1:6, me pusieron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Cantares 1:6. Me pusieron a cuidar otras viñas y mi propia viña descuidé. Pero ¿sabías una cosa? Mira, Jonathan, he estudiado la palabra cuidar en todos estos ejemplos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ten cuidado de ti mismo, que dice aquí también, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios si no cuida su casa? Dice, apacentar la grey de Dios cuidando de ella. Pero ¿sabes que el verbo de cuidar va variando en intensidad, en el orden de mi propia viña a las viñas que, digamos, en círculos concéntricos son responsabilidades secundarias, terciarias. La intensidad de la palabra cuidar va variando. La primera es epejo, que es el verbo epejo en griego, estar sobre, estar encima de algo, prestarle mucha atención, permanecer atento. También el verbo espejo viene del verbo asir o detener. Es como aférrate, retén, cuídalo como aferrándote a ello. Pues así dice que nos cuidemos a nosotros mismos y que cuidemos la enseñanza de la palabra. Cuando habla de la casa, dice epileomal, que se traduce como cuida. En voz media es una acción que recae en el propio sujeto o él mismo es el interesado. Pero cuando luego habla de cuidar la grey, usa el verbo episcopeo, de ahí viene episcopos, obispo, claro. Que supervisar, mirar bien o cuidar. Entonces va variando la intensidad de pejo a epileomal a episcopeo, de aferrar y cuidar muchísimo a cuidar porque en mi responsabilidad recae sobre mí mismo. Yo soy uno de los interesados de cuidar mi familia, a supervisar o mirar o cuidar como el siervo de un señor, entendiendo que la grey, él la compró con su sangre, es de él. O sea, soy un mayordomo de algo que Dios me ha confiado. Entonces lo cuido, pero no adueñándome de eso, sino diciendo, bueno, mi empresa es del Señor. Radio, televisión, vida, por ejemplo, yo la cuido, pero no es mía, es del Señor. El ministerio que tengo, la iglesia que pastoreo, Él la compró, es del Señor. Yo soy siervo que superviso, un supervisor, un encargado. Entonces, va variando de intensidad. ¿Por qué? Lógicamente,
no podemos cuidar la casa o ni siquiera la iglesia si hemos descuidado primero nuestra propia vida o hemos descuidado la palabra. Esto no falla, como decía Spurgeon, y así redondeamos el programa. Una Biblia gastada es de una persona que está en una buena salud. Así es. Una Biblia hecha a pedazos pertenece a una persona Así es. que no tiene su vida hecha a pedazos, sino que Así tiene es. bien su vida. Cuando hay alguien que cuida la palabra, que ama la palabra, que le dedica a la palabra tiempo y a estar con el Señor y cuida su propia vida espiritual, entonces vas a poder cuidar bien de todo lo demás. Sabes que esta mañana comenzaba yo el devocional hablando de ese texto, ¿no?, que nos entre Tesalonicenses, que habla 3:17. Dice: hemos sido llamados a una vida de santificación. Y también habla en Juan 17, que tú lo trataste y oramos de esa forma el miércoles entregando el ayuno: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Así es, hemos sido llamados a una vida de santificación, una vida de estar pegados a Dios, de estar cercanos a Dios. Por ende, totalmente, así es, cuando tú estás cercano a Dios, cuidando la palabra, la lectura, el altar, estando cerca de Dios, tienes la garantía de que estás lejos del pecado. Es un proceso, pero el cuidar, y es más, ¿sabes qué? El que esa santificación en tu vida, esa vida de santidad, de consagración en tu vida vaya en aumento, en cantidad y en tiempo, en todo lo que tú hagas, tenemos mucho nosotros que ver. Así es. Porque el Señor, a través de su muerte en la cruz, nos redimió, nos justificó en el Espíritu, pero nuestro cuerpo, alma, corazón está siendo santificado cada día. Amén. Así que nosotros cooperamos a esa santificación y lo hacemos cuidando el altar, cuidando la lectura de la palabra. Y como decía muy bien el pastor, aquella Biblia que, como decía Spurgeon, está hecha a pedazos, es garantía de que esa vida no está hecha a pedazos. Así que ahí está nuestra fortaleza, en la palabra de Dios y en el tiempo que pasamos con Él. Nos está saludando José Morata y nos dice: de buena tinta puedo decir que sí, que Radio Televisión Vida lleva el Evangelio de Dios a todo pueblo y nación. Wow. Muchísimas gracias. Gracias, Dios te bendiga. También David nos comenta que gracias por el programa, que qué buen programa de televisión. Claro, porque estamos tratando precisamente temas que son de cada uno de nosotros. O sea, de todos los días, que necesitamos recordárnoslo siempre. Así es. Señor, ayúdame a hacer una buena mayordomía de mi vida, a cuidar mi vida, y no es que yo esté siendo tentado a quizás un pecado sexual o algo demasiado grave, pero recordando otra vez la cita de Spurgeon, muchos cristianos, el problema, como decía, no es discernir entre el bien y el mal, sino entre lo bueno y lo casi bueno. Y lo casi bueno. Y nos quedamos en esas cositas que son casi buenas. Nos quedamos en esas cositas atrapados, enredados en ciertas cosas que nos están debilitando y que están echando quizás a perder nuestro propósito, nuestra felicidad, nuestra familia, nuestra economía. Así que cuidémonos, seamos parte de una iglesia, abrámonos a otros que nos puedan aconsejar, no descuidemos el altar, seamos humildes, siempre con una disposición de aprender, nunca subestimemos al adversario. Eso Cuando es un muy ejército importante. subestima a otro ejército, ya partes con una desventaja. Cuidado con eso, siempre tenemos que estar alerta. Jesús lo dijo: velad, orad, para no entrar en tentación. A veces pensamos que el pecado es algo que hacemos y ya está, pero el pecado le abre la puerta a ese enemigo que viene a robar, matar y destruir. No te va a hacer cosquillas, Satanás, el diablo, no te va a hacer cosquillas lo que el pecado genera en tu vida. Así que hay que estar firmes en la fe. Efesios 6 siempre
con esa armadura, con todo lo que el Señor quiere que estemos bien vestidos y bien equipados. Sí, Señor. Así que fuerza, ánimo, fe, el Señor está con nosotros y hay segunda oportunidad y gracia. Yo creo que a través del perdón es revelada la gracia y la gracia nos hace también amar lo que Dios ama, aborrecer el pecado. Es cuando esa revelación de la gracia, esa revelación del amor de Dios a tu vida a través del perdón te hace temer a Dios, te hace entender el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, y a su vez guiarnos de una manera sabiamente y no caer y entrar en pecado. Nos escribe Pepe desde Colombia y nos dice: bendiciones, a mí me encantaría tener estas citas o frases de Spurgeon. Claro, luego lo posteamos. Pues ahí ya lo compartimos. Por ejemplo, lo compartimos con nuestros amigos en Facebook. Lo compartimos también por WhatsApp, lo podemos poner, ¿verdad? Son citas que... Hay muchísimas más. La verdad es que Spurgeon tiene cientos de pensamientos que Así es. son una joya. Estamos en el final, en los momentos finales. Aquí nos dicen también: hola, buenos días, bendiciones. ¿En dónde puedo buscar grabado el programa que transmiten ahora mismo? Yo voy en el furgón despachando, me bajo y subo al coche, no he podido escucharlo completo y me gustaría escucharlo con mi esposa. Pues ahí, ¿qué le podríamos decir, Jonathan? Pues nos manda un WhatsApp y podemos copiarle el enlace al 678-711-683. Si nos escribes ahí, abrimos ese chat con tu mensaje y podemos copiarte la URL de Facebook Live, que está siendo emitida ahora mismo a través de nuestra página de Facebook Radio y Televisión Vida, o simplemente buscando en Facebook puede volver a ponerlo y próximamente estará en podcast subido en nuestra página web www.vidartv.com. Esas son las vías en las cuales tú puedes volver a ver este programa en redifusión o, como le digo, TV a la carta. Yo le diría que incluso en YouTube vamos a tener. También, claro. YouTube también. Porque, ¿verdad, Ana, que vamos a tenerlo en YouTube? Ahí tenemos a Ana, que es la encargada, y pasamos los links. Claro, hoy en día también. De tantas formas para volver a escuchar en podcast. Eso es lo bueno, ¿no? Que producimos un programa y no es un momento puntual. Lo aprovechamos después en otras emisiones y queda en la nube y queda para edificación. Y sobre todo, como tú has dicho, esta enseñanza la tenemos para cada momento recordarnos. Así es. Cómo debemos movernos. Así que es muy útil en cualquier momento que se quede ahí posteado y guardado como puede ser en YouTube, que también es... el canal es Vida RTV, ahí lo puedes encontrar y próximamente estará subido en esa plataforma. Eso es. Gracias te damos, Señor querido, por este programa. Señor. Muchas gracias, Señor, por hablarnos al corazón, hablarnos de tantas cosas, pero todas ellas muy importantes. Queremos, Señor, tener esa pasión y compromiso de Spurgeon. Queremos también cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra vida, nuestra viña, sí, Señor, y todo aquello que nos has confiado, un matrimonio, unos hijos, nietos, unos padres, una responsabilidad doméstica, cómo no, Señor, un ministerio, un trabajo, el poder ser de bendición para otros. Nos llevamos, Señor, este regalo del programa de hoy en el corazón, con el deseo de dar un buen fruto, Señor, porque Jesús dijo que de toda palabra que oímos daremos cuenta, es decir, somos responsables de lo que tú nos enseñas y al que más se le da, más se le demanda. Así que no tenemos excusas, queremos amar tu palabra, queremos, Señor, también entregarnos a la evangelización, a la oración. Estamos aquí en la tierra no para enredarnos en las vanidades, en lo superfluo. Estamos aquí en la tierra para un propósito. Amén. Gracias por este medio de comunicación y por haber estado una vez más conectados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, Jonathan. Pues ha sido un placer, Pastor. Gracias a ti por permitirme estar aquí contigo. He aprendido mucho. Eso y espero que también haya sido de bendición para usted. Reciba un cordial saludo, un fuerte abrazo. Dios te bendiga.
Un abrazo y también gracias a nuestros compañeros que han estado en cámaras, en realización, en teléfonos, etcétera. Sigan con la programación de Radio y Televisión Vida y nos vemos próximamente. Hasta pronto, bendiciones.